Estaba, estaba grabando un documento y no sé qué pasó, que se quería instalar un software y parecía un virus, no tenía cómo cerrar, etc. Bueno, vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Estamos en este jueves 9 de noviembre en Reflexiones Católicas, y el tema propuesto es la impostura religiosa, que tiene que ver y está en íntima relación con el tema que veíamos ayer miércoles en este programa que tenemos Caminando con el Señor por Radio María, que era la apostasía de la verdad. En realidad es un mismo tema y está planteado en dos partes. Y este tema, como el anterior y como los que hemos visto el miércoles de la semana pasada y el jueves de la semana pasada, son temas que estamos relacionando simultáneamente lo que nos enseña la Iglesia y lo que está revelado en las Sagradas Escrituras, para poder tener una mejor comprensión, porque estos temas, diríamos, son temas que simultáneamente son revelación, pero revelación, profecía aún no cumplida. Y la Iglesia se acoge a lo que el Señor nos ha revelado y, claro, lo ve con mucha calma, con mucha paciencia, porque sobre estos temas que estamos tocando en estas últimas 2 semanas, y probablemente continuemos alguna semana más, ha habido mucha discusión a lo largo de los siglos. Y entonces han habido, diríamos, todo tipo de posiciones. Y en general, lo que queremos enfatizar es que nosotros nos apoyamos, siguiendo la enseñanza de la Iglesia, en la revelación, que es la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Mejor aún, la Sagrada Escritura leída en la Sagrada Tradición. Y lo que observamos es que cuando se producen muchas opiniones, como ha sido en relación a estos temas a lo largo de los siglos, se genera mucha confusión. Y esto se ha multiplicado cuando los discípulos de Lutero introdujeron ese criterio del libre examen, es cada quien hace su propia interpretación y sin tener en cuenta la tradición y el magisterio de la Iglesia. Pero además, nosotros tenemos una dificultad también propia en la Iglesia Católica, y es que en los últimos siglos hay una multiplicidad de revelaciones particulares. Muchas de estas revelaciones particulares, la gran mayoría de estas revelaciones particulares, están bajo estudio, no son aprobadas por la Iglesia,
Y lo que ocurre es que muchas personas conocen más las revelaciones particulares que lo que nos dice la Sagrada Escritura, lo que nos dice el Señor, lo que nos ha revelado el Espíritu Santo. Y entonces esas revelaciones particulares están bajo examen. Y si es que la Iglesia toma tanto tiempo, en algunos casos, para pronunciarse sobre esas revelaciones particulares, es justamente porque las revelaciones particulares no le pueden agregar nada a lo que dice la revelación pública. Y por eso lo recomendable en relación a estos temas de índole escatológica y profética, de cosas que aún no se han cumplido, lo importante y lo recomendable es conocer qué nos dice la Sagrada Escritura, leída en la Sagrada Tradición, y qué nos enseña el Magisterio. Y entonces, por eso es que estamos usando en estas semanas, no exclusivamente, lo hemos usado muchas veces, pero lo estamos usando con, diríamos, con mayor insistencia en relación a estos temas, ligar mutuamente lo que dice la Sagrada Escritura y lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un documento poco conocido. Y entonces, nosotros, el tema de hoy día y el tema de ayer en Radio María están en relación a los numerales 675, 676 y 677 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dentro de la primera parte, que es la profesión de fe, y dentro de un acápite que el catecismo llama la última prueba de la Iglesia, y que se refiere al final de los tiempos. Y sabemos, también lo hemos mencionado varias veces, lo vuelvo a mencionar, que el discurso escatológico, diríamos, la revelación sobre lo que va a acontecer al final del final de los tiempos, la hace el Señor en los 3 evangelios sinópticos, que tienen, diríamos, 3 capítulos que son paralelos, muy parecidos, con algunas especificidades de cada uno de ellos. Y esos son el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, con énfasis. Lo que, claro, no significa que en otros capítulos también el Señor hace referencia a estos temas. Y entonces, por eso es que veíamos el miércoles de la semana pasada el capítulo 13 de San Marcos, y el jueves de la semana pasada veíamos el capítulo 24 de San Mateo, que es, diríamos, como el telón de fondo. Y ahora nos vamos a concentrar en algo más específico, entre comillas, porque es amplio, en este numeral 675 que hemos citado ayer y que vamos a también comentar hoy, y que en general tiene que ver con la negación de Jesucristo. Si ustedes recuerdan, los temas de la semana pasada eran, el día miércoles, el tema era las falsas espiritualidades, que vimos el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el jueves vimos discernir los signos de los tiempos. Y ahora, esta semana, ayer, hemos visto, diríamos, en continuación con estos temas de la semana pasada, la apostasía de la verdad, y ahora vamos a ver la impostura suprema. En relación a la apostasía de la verdad, decíamos que la apostasía es la pérdida de la fe. Y conviene diferenciarlo de lo que es una herejía. Una herejía es pérdida de parte de la fe. Es negar alguna verdad de fe o algunas verdades de fe. Pero la apostasía es negar la fe. Negar la fe es negar a Dios,
uno y trino, y negar a Jesucristo. Y entonces la apostasía de la verdad es negar a Jesucristo, y si negamos a Jesucristo, negamos también al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque las tres personas divinas son unidad perfecta, consustanciales, como vemos en el credo niceno-constantinopolitano. Y entonces decíamos que esta negación de la verdad, esta apostasía, ha sido señalada por el Señor, anunciada por el Señor. En relación, comentábamos ayer, al capítulo 18 de San Lucas, cuando el Señor insiste en que tenemos que orar con insistencia, valga la redundancia. Y luego de esa enseñanza, el Señor, para graficar esa enseñanza, hace una parábola, lo decíamos ayer, estoy repitiendo para los que no vieron el programa de ayer porque tienen continuidad con hoy. Y ayer decíamos que el Señor, luego de hablar de esta necesidad, de esta importancia de orar permanentemente, el Señor cuenta la parábola del juez injusto, del juez inicuo. La vamos a ver en los días posteriores. Y brevemente la parábola de lo que trata es de una viuda pobre que le insiste, perseverando mucho, a un juez injusto para que le haga justicia. Finalmente este juez va a decir: ni temo a Dios, ni temo a los hombres, pero para que no me fastidie, voy a hacerle justicia. Y entonces el Señor dirá: si ese juez injusto hace eso, ¿cómo no va a hacer justicia vuestro Padre del cielo? Claro, esa afirmación, si nosotros la leemos en relación al libro del Apocalipsis, vamos a ver que la oración de los mártires es esa oración insistente. Es decir, los mártires, los santos, que son los que vienen de la gran tribulación, como veíamos el miércoles de la semana pasada, en la celebración de todos los santos, tienen una oración que nos dice este libro, no lo voy a citar literalmente, pero dice: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo no vas a tomar venganza? Y entonces el Señor está haciendo alusión a esa justicia, a esa venganza, porque el Señor habla de esa justicia al final de los tiempos. Pero el Señor advierte, y eso está en Lucas 18:6, encontraré fe cuando vuelva. Es decir, el Señor está anunciando su segunda venida, está anunciando que va a volver, y está anunciando lo que va a aparecer en los discursos escatológicos, es decir, la apostasía de la verdad, la pérdida de la fe, que de alguna manera tiene su tipo, su figura, en lo que vivió el pueblo de la primera alianza cuando elige a Barrabás y no al Señor. Eso claramente es la elección, diríamos, de Satanás, del impío, en contra del justo. Y eso es porque ese pueblo ya no tenía fe. Y entonces eso va a volver a ocurrir. Y eso significa que va a ocurrir en el tiempo de las naciones, en el tiempo de la iglesia, es decir, en el tiempo que se inicia con la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros, el Señor nos llama a la vigilancia. Y eso el catecismo lo llama la prueba final de la iglesia. Voy a compartir el documento para seguir conversando y poderlo hacer un poco más ordenadamente. Entonces, a ver, vamos a compartir. Me dicen si se ve el documento. A ver, sí se ve, ¿no? Entonces voy a leer algunos fragmentos de este documento que hemos preparado en base
al acápite, la última prueba de la Iglesia, del numeral 675 del Catecismo de la Iglesia. Ustedes lo pueden leer con calma y lo mencionábamos también ayer. Entonces dice, antes del advenimiento de Cristo, se refiere a la segunda venida, se refiere a la parusía, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Entonces se nos está hablando de ese buen combate que cada uno tiene que librar, pero que en algún momento la Iglesia toda va a tener que librar. Y entonces, en el catecismo, esto lo veíamos ayer, lo he mencionado ahora, se hace la cita de Lucas 18:8. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer, versículo primero, y en el versículo 8 está esta frase que les mencionaba. Les digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra, encontrará fe sobre la tierra. Entonces está hablando de la apostasía que mencionábamos ayer. Pero conviene precisar que cuando se habla de esa venganza y de esa justicia, se está hablando del perdón y la conversión, que es muy importante. La venganza del Señor no es destruir la creación, no es destruir al hombre. El Señor no destruye, el Señor es vida. Y la venganza es, por tanto, darnos un nuevo corazón, una conversión. Y la justicia es el perdón. Pero claro, si nosotros no acogemos la justicia, no acogemos el perdón, porque no acogemos a Jesucristo, porque creemos que no necesitamos de Jesucristo, porque creemos que nos podemos valer por nosotros mismos, porque creemos que la revelación es un invento humano, entonces nosotros, a pesar de que el Señor nos ofrece esos dones, no los vamos a recibir. Y entonces, esto lo decía, dice el versículo 9, por algunos hombres que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Y se refiere a los fariseos, a los escribas, y empieza la parábola del fariseo y del publicano, que creo que todos ustedes conocen, tiene también que ver con la oración. Y entonces citábamos ayer el capítulo 24 de San Mateo, donde se habla de esos falsos profetas que engañarán a muchos y que cada vez va a crecer la inequidad y la calidad de la mayoría se va a enfriar. Y además dice, habrá una gran tribulación, como lo veíamos el miércoles de la semana pasada, habrá persecución, se va a desvelar el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que da pie al tema de hoy día, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Es decir, la apostasía de la verdad y la impostura religiosa están íntimamente relacionados. Y entonces nos dice el Evangelio según San Mateo, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la cita de San Mateo termina acá, ¿no? En este punto. Creo que lo habíamos puesto en cursivas, pero parece que no. A ver, lo voy a volver a poner en cursivas. No sé si está en cursivas. Sí, está en cursivas, ¿no? Entonces, la cita de San Mateo, acá hemos vuelto ya al catecismo. La persecución que acompaña su peregrinación en la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Entonces vamos a hablar, ayer hemos hablado de la apostasía de la verdad, pueden preguntar sobre eso también, por supuesto. Vamos a hablar hoy día de la impostura religiosa. Y nos dice que la impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un falso Mesías, en que el hombre glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne.
Y el catecismo nos cita a la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12 que les he copiado. Entonces dice, San Pablo en el capítulo 2 de la carta a los tesalonicenses, de la segunda, por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a vuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni se alarmen por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que les haga suponer que está inminente el día del Señor. El día del Señor es el día de la ira, el día del juicio. Dice, que nadie les engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía. Algo está mal con la máquina. Lo que debía poner en negrita y no me hace caso. Ahora sí. Y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, es el anticristo. El adversario, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario y proclamar que él mismo es Dios. Eso es lo que va a ocurrir cuando venga el impostor. Diríamos, es la impostura, es el engaño que se va a presentar en algún momento. Está anunciado por el Señor, lo señala San Pablo, está en distintos pasajes. ¿No se acuerdan que les dije esto cuando estaba entre ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque el ministerio de la impiedad, es decir, el impío va a tener ministros, va a tener gente que trabaja para él, que le sirve. Abiertamente ahora nosotros vemos que hay una serie de sectas satánicas en muchos lugares. Ya está actuando, dice San Pablo, tan solo con que sea quitado de en medio aquel que lo retiene, es el catejón. Entonces se manifestará el impío a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros. Eso, mucho cuidado. Señales, prodigios engañosos. A esas personas que le gustan mucho esas cosas, que llamativas, etcétera, pueden ser fácilmente engañadas. Y todo tipo de maldad que seducirán a los que ha de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la maldad, la inequidad, la injusticia. Y en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos de 2 al 3, complementa también San Pablo, ¿no? En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tienen necesidad que les escriba. Nosotros sabemos que el día y el hora nadie lo sabe. Ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón, es decir, no sabemos. Cuando digan, y esto es lo importante, paz y seguridad,
entonces, mismo de repente, a ver, disculpen, hermano, la lentitud. Pero ya bueno, ahí lo vamos a dejar. Entonces mismo de repente vendrá sobre ellos la ruina con los dolores de parto, a la que esté encinta y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en la oscuridad para que ese día los sorprenda como ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, es un llamado a estar despiertos, a vigilar. Ahora, conviene, como estamos acá simplemente y veíamos además nosotros ayer estos pasajes en relación a los engaños, pero hacíamos la referencia a Mateo 24. Entonces, como esto está junto, conviene que recordemos que este discurso de Mateo 24, Jesús lo hace cuando los discípulos le muestran las construcciones del templo, que incluye no solo el templo mismo, sino las construcciones adyacentes, es decir, también lo político, lo administrativo. Él le respondió, ven todo esto, yo les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y entonces ya en el Monte de los Olivos se acercan a él y le preguntan, dinos, ¿cuándo va a suceder esa destrucción? Primer punto. ¿Cuál será la señal de tu venida? Segundo punto. ¿Y cuál la del fin de los tiempos? El fin del mundo. Cuando se refiere al fin del mundo no es la destrucción del mundo, de la creación, sino es a este orden del mundo que es contrario al reino de Dios. Y entonces el Señor dice, estoy repitiendo lo que veíamos ayer, miren que nadie los engañe porque vendrán muchos usurpando mi nombre, yo soy el Cristo y los engañarán a muchos. Oirán también de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque todo eso es necesario que suceda, pero todavía no es el fin. Pero esas guerras y esos rumores de guerras van a dar pie para que aparezca un falso pacificador, que va a ser justamente el impostor, y por eso San Pablo dice, cuando escuchen que les dicen paz y seguridad, alertas, porque esa va a ser la promesa del impostor. Cuidado, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero todavía no es el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá diversos lugares, hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de parto. Entonces va a haber persecución, a los que sean fieles aparecerán falsos profetas, crecerá la inequidad, la caridad de la mayoría se enfriará y el reino será anunciado en el mundo entero. Entonces vendrá el fin. Y cuando vean la abominación desoladora anunciada por el profeta Daniel, erigida en un lugar santo, el que lee que entiende, entonces ya los que estén en Judea que no salgan, los que estén en el terrado que no regresen por sus cosas, no busquen sus mantos, etc. Y entonces habrá una gran tribulación. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvarían ni siquiera los elegidos. Y en atención a los elegidos, eso se va a cortar. Entonces, si alguno les dice, miren, el Cristo está aquí, no lo crean, no vayan, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. Miren que se los he dicho. También está, por supuesto, en Jeremías, lo mencionábamos ayer, Jeremías 23, anunciaba que el Señor que va a haber falsos profetas. No escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, os están embaucando.
les cuentan sus propias fantasías, no cosa de la boca de Yahvé. También está en el Deuteronomio 18, cuando Moisés anuncia que el Señor va a enviar un nuevo Moisés, un profeta semejante que hay que escuchar, que es el mismo Jesucristo. Dice, yo les suscitaré, dice el Señor a través de Moisés, en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. También está en Timoteo 4, cuando lo veíamos también ayer, proclamen la palabra, insistan a tiempo y destiempo, reprendan, amenacen, exhorten con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros, con el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Le dice a Timoteo, Pablo, tú en cambio pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelización, desempeña a la perfección tu ministerio. Y dice San Pablo referido al mismo, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He peleado el buen combate, he llegado a la meta, en la carrera he conservado la fe. También lo dice Pedro. Hubo falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con ustedes por codicia con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Y bueno, yo voy a hacer aquí voy a cortar un momento, voy a hacer algunos comentarios de lo que hemos mencionado y luego vamos a dar para que ustedes un espacio para que ustedes puedan comentar, preguntar algunas de las cosas que yo entiendo tal vez puedan resultar un tanto no tan familiares, pero conviene para esta vigilancia que nos vayamos familiarizando. Y lo que quisiera señalar en primer lugar es que el Señor nos dice algunas cosas que tenemos que tener muy presentes. Uno, que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, cualquier persona que haga sus cálculos y sus fechas y que tal día, tal hora, cuidado porque eso no es del Señor. La iglesia no lo autoriza, es más, lo prohíbe explícitamente. Y entonces el día y la hora no lo sabemos. Sin embargo, el Señor nos ha dejado signos de cosas que van a ocurrir, que nos va a permitir darnos cuenta. Y una de las cosas que va a ocurrir es justamente la guerra, los rumores de guerra, la apostasía de la verdad, ese deseo de que nos digan lo que queremos escuchar, ese deseo de buscar un Jesucristo a nuestra manera y, en consecuencia, poco a poco el debilitamiento de la fe y una gran confusión. Y si es que nosotros observamos esos signos, podríamos decir, creo que sin lugar a equivocarnos, que eso ya está presente. Pero eso todavía son dolores de parto. En algún momento se tiene que manifestar esa apostasía de la verdad, en la que, como veíamos en este pasaje de San Pablo a Timoteo, ya la gente no va a querer escuchar la verdad. La gente ya va a querer simplemente que le digan lo que quiere escuchar. Y cuando nosotros leemos, contemplamos ese pasaje, nos damos cuenta que eso está claramente establecido ya. El Papa Benedicto nos decía de el relativismo de la verdad,
cuando él hace su discurso antes del cónclave, donde va a ser elegido papa, lo señala en su homilía claramente, y ahora se habla abiertamente de que estamos viviendo en la era de la posverdad. La gente quiere más lo que le gusta, lo que siente, y no lo que es verdadero. Y a veces nosotros en la iglesia no advertimos a los padres a veces creen que le hacen un bien a sus hijos, los abuelos creen que le hacen un bien a sus nietos, engriéndolos y haciendo que ellos tengan, como dicen los padres, todo lo que yo no he tenido. Y entonces, en lugar de hacer de sus hijos personas que puedan estar despiertas, el mundo seduce a los padres, los engaña y entonces los alienta para que crean que de lo que se trata es que estén entretenidos, que les guste. Claro, los niños, los pequeños, son más acechados porque sus amigos, los otros compañeros de estudio, de trabajo, tienen también esa misma y entonces se produce pues el efecto grupal, ese diríamos bullying, no necesariamente de violencia física, pero sí de sentir niños jóvenes que están un tanto desubicados en los grupos, en sus coetáneos, y eso que ocurre en los niños y los jóvenes también pasa en los adultos. Y eso es algo que alimenta esta cultura contemporánea, la facilidad en que nosotros podamos caer en esos engaños. Pero además también lo señalaba ayer Paco muy enfáticamente, esas, diríamos, polarizaciones que se producen en la esfera política, en la esfera deportiva, también en la religión, en las cosas de fe, esas divisiones donde unos se sienten que son los buenos y los otros son, entre comillas, los malos y hay que luchar unos contra otros. Todos esos discursos de, ¿cómo le llaman? El combate cultural, la lucha cultural, no recuerdo el término que se usa, La batalla cultural. la batalla cultural, y que claro, eso pone el enemigo en otra criatura humana. Claro, esas personas que de repente no conocen la revelación, no conocen la Sagrada Escritura, están creyendo y pensando que se va a tener que construir un mundo mejor y que de lo que se trata es un combate político, etcétera, cultural, que en sí mismo no es malo, que los ciudadanos actúen como ciudadanos, no acepten leyes inicuas, etcétera. Pero si nosotros, los que tenemos fe, no nos damos cuenta que el problema es de fe, que el combate es por la fe, y esos combates, entre comillas, o esa lucha cultural, hace que nosotros perdamos la fe, porque en lugar de amarnos como el Señor nos ama, en lugar de cumplir ese mandamiento, nos vamos a empezar a despreciar. Y claro, hacía referencia al comentario de Paco que nos hablaba de su revisión que hacía en las noticias, de lo que pasaba en Argentina con la campaña política, lo que pasa en España, lo que pasa en Estados Unidos, en Europa en relación a estas manifestaciones en favor y en contra de lo que está ocurriendo en Palestina, en la Franja de Gaza, en Israel, o antes en Ucrania y Rusia, antes en las vacunas, etcétera. Entonces nosotros nos damos cuenta que esa es una estrategia. ¿De quién? De Satanás. Que claro, algunas personas ven en eso oportunidades, entre comillas, pero si nosotros no tratamos de tener una lectura sobrenatural, nosotros no nos vamos a dar cuenta y vamos a fácilmente dejar que las pasiones se exacerben. Y claro, también se da en lo deportivo. En lo deportivo la gente cree que ese desborde de pasiones es, entre comillas, normal. Y lo que eso favorece es que las personas justamente tengan más dificultad en reconocer la verdad y se muevan por sus pasiones, por sus gustos, por sus deseos. Y claro, si además se produce con toda esta
multiplicidad de accesos y fuentes de información de distinto tipo, muchas veces sin verificar. Y si nosotros no conocemos la revelación, fácilmente vamos a compartir videos, audios y lo que dicen aquí, lo que dice allá. Y como les decía al principio, más vamos a conocer lo que dicen videntes que lo que dice el Señor. Y claro, ese es un gravísimo error, porque ninguna de las profecías particulares que ha sido reconocida por la Iglesia agrega nada a lo que está ya en los evangelios, en el Nuevo Testamento e incluso en el Antiguo Testamento. Y entonces, si nosotros no conocemos lo que nos dice el Señor, ir a esas otras fuentes, diríamos, secundarias, que no agregan, y que muchas veces incluso la gente conoce muy superficialmente en estas lógicas devocionistas, va a llevar a que la gente no sepa qué hacer. Alguien me pasaba distintos comentarios, porque como hemos estado hablando de estas cosas en estos días y ayer, me hacían comentarios, me enviaban mensajes, audios, etcétera, y lo que efectivamente se corrobora es, les comento algunos para que ustedes se den cuenta el nivel de confusión que hay. Claro, yo no lo he examinado, no lo conozco en su totalidad, y claro, lo que yo les pongo como ejemplo es simplemente una pequeña muestra de esto que debe ser mucho peor. Entonces, por ejemplo, me comentaba una persona, me decía, padre, están señalando que, bueno, ya estamos en el fin de los tiempos, ya va a venir el Señor, no sabemos cómo va a venir, y de repente viene como mujer, viene como diríamos, como gay, como trans, pero si es el Señor hay que aceptarlo. Y eso conversaban en grupos eclesiales. Claro, uno dice, pues, definitivamente esto se desborda. Otras personas me decían, no es que tenemos que construir refugios y traer exorcistas y no sé qué cosas más. ¿De a dónde han sacado eso? No tengo la más mínima idea. Probablemente en una mezcla un tanto, diríamos, poco reflexiva de comentarios de, diríamos, llamémosles hermanos separados, discípulos de Lutero, que hace muchas décadas, varios siglos, se han especializado en estos temas, pero con una serie de cosas que en base a ese libre examen y también con una mezcolanza con llamadas revelaciones particulares, hacen a la gente. Entonces decían, oye, tenemos que traer un exorcista, pero ¿qué? Los exorcistas son para, si es que hay un poseído. Esto no es un tema de posesión, es un tema de pérdida de fe. Y el Señor nos dice que la fe, para mantenernos firmes en la fe, tenemos que salir oración. No es que tenemos que construir refugios. Los refugios, acá no hay refugios. Esto no es como en el Éxodo. Acá es cada uno de nosotros y hoy día el Señor nos dice claramente en este 9 de noviembre que celebramos la dedicación de las basílicas de San Juan de Letrán, cada uno de nosotros somos templo y cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta. Entonces no es que yo voy a buscar alguna barrera física, entre comillas, espiritual, que protejo a los demás. Son cosas supersticiosas, contrarias a la fe. Lo que yo necesito es vivir en Cristo, arrepentirme, convertirme, hacer oración y dar testimonio de la verdad. Y entonces, claro, la gente decía, vamos a hacer colectas, vamos a traer personas aquí, allá, y tú sabes todos los problemas que van a haber y que esto, que el otro, como tú sabes, yo no sé qué sabrá la gente. Y entonces lo que yo veía es que las personas no conocen la Sagrada Escritura, no conocen lo que nos ha dicho el Señor. El Señor nos dice, cuando vean todas estas cosas, alégrense. Entonces, si yo veo que están ocurriendo esas cosas y no me alegro, es porque no tengo fe, es porque no tengo esperanza. Y entonces, ¿protegerse de quién? Los que se tendrán que proteger, pues son los que no quieren hacer la voluntad del Señor.
y van a caer en el engaño de esa impostura. Porque esa impostura justamente va a decir esas cosas, mire, tranquilo, no le va a pasar nada, todo va a ser bien, paz y seguridad. Y la gente va a estar feliz. Y por eso el Señor dice también en el libro del Apocalipsis que la mayoría va a acoger al impostor. El Señor lo dice en Juan. Al que va a venir en su propio nombre lo van a acoger. Sin embargo, yo que vengo en el nombre de mi Padre, no me rechazan. El Señor nos ha avisado. Entonces, claro, nosotros tenemos que darnos cuenta que si es que hay estos signos, hay que estar vigilantes. No sabemos el día ni la hora, pero si es que esto nos ayuda a que crezcamos en la fe, nos examinemos y nos demos cuenta que tenemos poca fe, que nuestras ansiedades, nuestros temores se están desbordando justamente porque tenemos poca fe, poca esperanza. Lo que necesitamos es hacer oración, ir a los sacramentos de Jesucristo y mantenernos serenos, porque justamente lo contrario nos hará ir y correr de un lado a otro. Me encontraba yo el otro día, fui a hacer una charla en una parroquia y me encontraba con unas personas amigas, ¿no? Y me decían que habían estado, que habían viajado aquí y allá porque iban a escuchar a un vidente de no sé qué, aparición mariana y que esto, que el otro, y que como iban a ir, iba a haber una reunión y que era un día, habían viajado, ida y vuelta. Entonces yo decía, estas personas están definitivamente totalmente confundidas y luego ya más tranquilamente les preguntaba, ¿y qué pasó? ¿Qué hubo? Y entonces resulta que todo eso que supuestamente iban a buscar lo tienen acá, pero no lo acogen. Y eso es lo que el Señor nos dice. Cuidado, se los he advertido, no corran de aquí para allá. Y cuidado también que el demonio se puede, ya lo hemos mencionado cuando hablábamos justamente del combate espiritual, que el demonio, nos dice San Pablo, se disfraza de ángel de luz. El demonio puede aparecer como la Virgen María. El demonio puede aparecer como Jesucristo. Y se puede disfrazar, y claro, hay múltiples testimonios. Pero si resulta que nosotros estamos buscando esas cosas llamativas, podemos caer fácilmente en los engaños y por eso el Señor nos dice, cuidado que cuando venga el impostor va a ser signos, va a ser prodigios, va a ser milagros. Y cuando al Señor le piden, lo hemos visto también la semana pasada, un signo, el Señor dice, no se le va a dar otro signo que el signo de Jonás a esta generación perversa. Y el signo de Jonás es que es la Pascua de Cristo, es que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. El Señor, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo habitan en nosotros. Nosotros no necesitamos más consagraciones, porque hay gente, también me encontré la otra vez con una persona que me decía, Padre, vengo porque me voy a consagrar no sé a quién, y ya en realidad con eso ya tengo no sé cuántas, como 7, 8 consagraciones había hecho esa persona. Y a veces los clérigos promueven eso. Y que vamos a hacer preparaciones para consagrarse aquí y allá, en lugar de decirle, oye, nosotros somos bautizados, como nos dicen claramente en las lecturas del día de hoy, nosotros somos de Jesucristo, de Dios vivo. Entonces, ¿qué hacemos consagrándonos a otras personas, a otras criaturas? Y claro, no, es que eso no tiene nada de malo. Es que justamente el asunto no es que que sean cosas malas. El enemigo, por eso el Señor nos lo dice, lo hemos comentado también antes, nos dice que el enemigo pues nos va a engañar con cosas que no son malas, con cosas que son buenas pero que no son la voluntad de Dios.
Y bueno, dado que eso esté en el tema, lo quería mencionar, pero enfatizar. Entonces, ¿en qué consiste esta impostura religiosa? La falsa religión, la del anticristo. Tiene que ver con esto que hemos comentado también en programas anteriores de la nueva era, con estas espiritualidades, diríamos, antropocéntricas, un humanismo sin Jesucristo, estas ideas de un Jesucristo sin cruz, un, una fe donde no hay pecado, donde la moral se relaja, donde ya en realidad no importa la ley, es decir, la anomia, el impío. Y claro, eso actualmente muchas personas dentro y fuera de la iglesia lo promueven. Y nosotros tenemos que estar vigilando. Pero esa vigilancia no es simplemente una observación de quién dice una cosa, quién dice otra cosa, sino esa vigilancia es hacer oración. Esa vigilancia es estar en el Señor. Esa vigilancia es la vida en el Espíritu. Esa vigilancia es la vida en Cristo. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, vamos a creer que la vigilancia es hacer cosas. Y claro, eso no solo no nos va a ayudar, sino que al contrario, va a hacer que la confusión sea mayor. Y yo lo que observo, por lo menos en algunas personas, en algunos grupos, que eso está presente en algunos hermanos nuestros. Y claro, yo lo que he notado también que es muy difícil, diríamos, enseñarle a esas personas, porque las personas ya hacen diríamos, su análisis y parecería que no hay nada que los mueva. Y entonces casi como que decirles cosas no ayuda. Y entonces el Señor por eso nos dice que hay que hacer oración. Hay que hacer oración y pedir por nosotros mismos, por nuestros familiares, por la iglesia y por todos los que pueden ser engañados, especialmente los que están muy ansiosamente, diríamos, siguiendo a veces sin ningún filtro lo que dicen aquí y allá. Yo me voy a detener en este momento para poder atender comentarios, preguntas de parte de ustedes si los hubiera. Les agradezco por su paciencia. Gracias, padre. No sé si algún hermano quiere compartir algún comentario, alguna pregunta, porque no nos ha llegado al chat ninguna. Me parece, padre, como Han eh, quedado un poco. es, eh, la gente no sé si se quedó asustada o obviamente hay mucha información, ¿no? Como usted nos dice, tenemos que ir revisando poco a poco, pero no perder el sentido, ¿no? Porque a veces también nos quedamos como usted dice, ¿no? Queremos fijarnos en lo extraordinario y entonces perdemos de vista lo sencillo, ¿no? Lo que también usted siempre nos ha venido diciendo, que tenemos que ser sencillos, ¿no? Ir no perder de vista nuestro fin, ¿no? Nuestro fin que es vivir en esa comunión con el Señor. Ya en la medida, me parece, de que cada uno sea fiel en su estado de vida, ¿no? Porque el Señor nos pide cosas extraordinarias, ¿no? La fidelidad y la voluntad de Dios, cada uno lo cumple en su estado de vida, ¿no? Creo que va por ese lado. mm, Muy bien. Entonces, si no hay comentarios, preguntas, vamos a hacer una oración y les doy la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con y tu la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Dios mediante. Nos vemos el próximo miércoles y el próximo jueves. El próximo miércoles y el próximo jueves, tal vez lo que vamos a hacer es vamos a repasar estos, diríamos, estos signos que el Señor nos ha dejado antes de su segunda venida para poderlos entender un poco mejor, para que podamos hacer cada uno la vigilancia y también vamos a tocar el tema, creo, en relación a esto de la oración que el Señor nos insiste tanto. Muy bien, hermano. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Padre, Gracias, gracias. Padre Augusto. Buenas noches, Gracias a hermanos. Dios. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga también.